Hola, me llamo Jing Feng y el día de hoy estoy muy entusiasmada para poder dictarles este taller sobre rol de panelista. Para comenzar, iniciaré con esta pregunta. ¿Con qué intención escuchas el debate? La mayoría de veces escuchamos el debate con la intención de llegar a la liberación con las posiciones correctas. Si es así la mentalidad, les invito a que deberían de escuchar los debates en vez de llegar con las intenciones de llegar con las posiciones correctas, deberían de enfocarse con la intención de llegar a cabo una deliberación, una muy buena deliberación. ¿Cuál es la diferencia? Se preguntarán. Usualmente al tener esta mentalidad de querer llegar con las intenciones de a un call correcto, llegamos con esta intención porque probablemente queramos impresionar a nuestro juez principal y tener una puntuación alta, ya que si bien es cierto, los jueces también estamos dentro de una competencia. Con esto probablemente creamos un sesgo en torno a las posiciones que decidimos, ya que tendemos a priorizar el contenido que apoya nuestro call. Por lo mismo que a veces se nos olvida tomar en cuenta el contenido que está por debajo de todo lo que nosotros priorizamos que pueden desafiar nuestro call. Por lo mismo que hay que intentar cambiar esta intención por querer tener una buena deliberación, tomando así en cuenta todo el contenido de forma holística y comparativa, para poder tener una deliberación claramente fructífera, que es todo lo que quienes deseamos. No pasa nada si en una ocasión llegas a tener un call diferente. Nos podemos equivocar porque al final somos humanos y con toda la libertad no te sientas con presión de que si me equivoco va a ser el fin del mundo. Al final, debate es una actividad donde todos tenemos un criterio diferente para evaluar y no necesariamente debe ser algo exacto. Tampoco todos vamos a tener una sola posición si es que nos llegamos a equivocar. Por esto mismo, siempre tratan de diversificar los paneles y evaluarlo de forma holística. Y sumamente importante recordar que no buscamos ganar la discusión, sino llegar al mismo call. Ahora por siguiente, eh, les diré cosas que debemos prestarle atención para tratar de responder algunas preguntas que puedan venir en la deliberación y que estas son preguntas que deberíamos de tomar en cuenta en el seguimiento del debate. La primera es caracterización. Estas preguntas son importantes porque uno, para evaluar hay que tomarlos en cuenta para poder anotarlos y organizarlos en nuestras ideas y así no llegar como con una idea muy difusa a la deliberación. Por eso, en la caracterización se hacen las preguntas como ¿qué tipo de caracterizaciones están probadas en el debate? ¿Creemos que las caracterizaciones son suficientemente intuitivas para que ese debate pueda pasar? ¿Hay algo disruptivo en las caracterizaciones que el debate no acuerden? En ese caso, ¿cuáles son los mecanismos que los equipos están usando para probar sus caracterizaciones y cómo se comparan entre sí? El siguiente punto es métricas. ¿Qué métricas explícitas, implícitas están defendiendo los equipos? ¿Hay métricas donde estén de acuerdo? ¿Hay métricas justificadas? ¿Hay métricas que no están justificadas? ¿Cuáles son los mecanismos para justificar estas métricas? Es importante hacer referencia a los mecanismos y razonamientos que son los que soportan las respuestas de estas preguntas, ya que a la hora de llegar a la deliberación y decir que no está aprobado ya, pero no tiene una justificación de esta respuesta, convierte esto en una deliberación débil comparado a uno que tiene referencia específica del contenido. Por siguiente, están los argumentos. Y las preguntas son, ¿qué argumentos trae cada equipo? ¿Qué argumentos están probados? ¿Qué explicaciones creemos que le faltaron a los argumentos para que estén probados? A la hora de nuevamente llegar a una deliberación, como ya he dicho anteriormente, debemos justificar por qué creemos que no es suficiente para desbloquear el impacto que quieren llegar los equipos.
Hay una equivocación y el último es engagement. Y las preguntas son las siguientes. ¿Qué refutaciones y ponderaciones traen cada equipo? ¿Cuáles están probadas y cuáles no? ¿Cómo interactúan entre sí? Esto es importante porque necesitamos tener una visualización comparativa y no aislada. Ok, al tener en cuenta todo esto, vamos a proseguir con la deliberación. En palabras textuales, la deliberación busca lograr un consenso sobre las posiciones de un debate. Pero es importante que sigas estos tips, ya que pueden llegar a perjudicarte si te despistas. El primero es, sigue las instrucciones de la principal. Si la principal te hace una pregunta es porque tiene el objetivo de que le respondas esa pregunta en específico. Por ejemplo, si la principal llega a preguntar qué criterios utilizaste en una comparativa, pero contestas relatando todo lo que pasó en la comparativa. Esto, al contestarle otra pregunta, es sumamente importante que tú escuches las preguntas específicas para no meter más elementos en un choque. Y al meter más elementos en un choque, esto puede ser mucho más difuso la deliberación. Si bien es cierto, se puede llegar a confundir con que las respuestas deben ser sí o no, pero no es así. Esto es un examen de justificación, tómenlo así. Un examen de justificación. Por ejemplo, la principal te pregunta, ¿crees que comparten métricas en altas? Esa primera pregunta es sí, pero luego procede a la segunda pregunta que es, ¿por qué creen que las comparten métricas? Y ahí es donde tú empiezas a justificar. Tienes que esperar primero a contestar la primera pregunta, que fue sí o no, pero luego justificar el por qué. El segundo punto trata sobre que se debe escuchar atentamente. ¿Por qué? Muchas ocasiones estamos tan enfocados en ordenar nuestras notas e ideas a tal punto que no prestamos atención a lo que dicen los demás panelistas, ya que probablemente intuimos que seamos los siguientes en hablar o somos los siguientes en hablar. Pero esto solamente provoca que no te puedas introducir efectivamente a la deliberación, porque puedes repetir algo que ya han mencionado. Al final, esto provoca que no estén llegando a un consenso. Y si la elaboración es para llegar a un consenso, y sin escuchar no se va a poder llegar efectivamente, porque los demás, probablemente, si tú no escuchaste las opiniones de los demás panelistas, probablemente ellos hayan notado algo que nosotros no. Así deberíamos de incentivarnos a escuchar las demás perspectivas para no repetir cosas que ya se hayan mencionado o acordado. La tercera es estar abierta a ser convencidas. A veces tendemos a llegar a la deliberación con la idea de que nuestras posiciones probablemente sean las correctas y esto nos cierra la idea a que cuando escuchamos a alguien que no está de acuerdo con nuestro call, enseguida tratamos de buscar una refuta. Pero esto no debería ser así en estas ocasiones, en estos momentos, estas situaciones que suceden, todo esto de que buscamos una refuta para demostrar que nuestro call está bien. Porque, porque debemos de tener esta mentalidad de mantener la idea de asumir que las demás también, las demás panelistas también sus ideas son correctas. Y si es, y si es así, de que mantenemos esta idea de asumir que son correctas, estar dispuesta a cambiar de opinión. Y si no estamos de acuerdo con ellas, con estas ideas, formular el por qué no estamos de acuerdo con ella y no refutar. Pues estas son algunas alternativas. Ahora, vamos a ir con lo siguiente, que serían errores comunes que cometemos. Lo más importante de la deliberación son las justificaciones y a veces cometemos algunos de estos errores que les presentaré. Que el primero sería hacer relatos del debate. Por ejemplo, empezamos a explicar que baja de gobierno dice ABC y luego baja oposición explica por qué esos impactos son muchos mejores. Probablemente
ya el principal tiene anotado todo esto, porque es lo que sucedió en el debate. Por esto mismo, la solución o la alternativa a esto sería diciendo qué choques son las principales y justificar por qué lo ganan. Por ejemplo, en una situación de urgencia versus sostenibilidad, base de gobierno gana este choque por A, Y o Z. Y asimismo con los demás. Con esto ayuda a que a la principal entienda qué prioriza en el debate y además probablemente puedas obtener más puntos porque ya estás ayudando a organizar el debate. Lo segundo es las justificaciones imprecisas. Por ejemplo, yo creo que alta oposición gana porque me explica por qué la marihuana es sustancialmente bueno para la medicina. Y baja oposición gana porque lo prueba mejor. Nada de lo que acabé de decir explica mucho por cuál deberíamos de justificarlo. O sea, no hay una justificación. Y a la hora de hacer una justificación debemos hacer referencia al contenido y no solo mencionar por qué lo probó o no. El tercer punto es perseguir acuerdos con la principal. No siempre hay que buscar, buscar el consenso de la principal. Con esto me refiero a que una principal probablemente siempre quiera ver una perspectiva diferente a la que tiene para ver el debate desde una perspectiva completa. Para a la hora del feedback tener varias perspectivas y no solo tener el de la misma principal. Esto ayuda a responder, esto probablemente ayuda a responder tus dudas y si no estás de acuerdo, pues puedes dar una respuesta antigente de por qué no lo estás. El último punto es no hacer seguimiento a la deliberación. Esto en una deliberación podemos acordar, por ejemplo, en una deliberación podemos acordar que el argumento A no está aprobado para que la alta oposición le gane a baja oposición. Pero luego alguien en otra comparativa usa el argumento A en específico para decir que le gana a otra cámara. Es importante por esto mismo tomar notas de los acuerdos que se llega, porque esto puede desbloquear otras comparativas. Por lo mismo que también sirve corregir las notas principales que tenemos porque puede ayudar como a cambiar nuestras perspectivas de algunos choques. Por lo mismo que en una deliberación es sumamente importante las justificaciones. Las justificaciones nos ayudan a ver qué es lo más relevante en un choque. Las justificaciones deben ser explícitos, breves y efectivas. De esta manera, las justificaciones tienen muchas formas de justificarse. No es necesario usar todas las que están mencionadas en la presentación, porque esto se basa más en criterio propio, al cual identifiquemos cuál es el más importante en el debate. Por ejemplo, en métricas podemos preguntar qué argumentos chocan. Por ejemplo, el argumento 1 de alta posición y argumento 1 de alta gobierno tiene un choque directo, que alta gobierno gana este choque porque su argumento es ABC, tienes comparaciones a alta posición que no responde. Esto si es que en las métricas llega a verse un acuerdo. Y ahora, si en las métricas no se llega a un acuerdo, por ejemplo, podemos decir, creemos que hay acuerdos implícitos y hay elementos del otro equipo que demuestra que a alta de gobierno su caso su métrica es importante. La segunda forma es la argumentación. ¿Quién y cómo prueba su impacto con mayor certeza? Por ejemplo, posibilidad versus probabilidad. En un debate se puede decir, alto gobierno te dice que es probable, es posible que los padres no quieran mostrarles series o películas con finales felices a sus hijos
porque al acostumbrarse a estos finales felices, se pueden perder la vista realística de la vida, pues. Y alta posición te dice, es muy probable que los padres decidan dar este contenido de series y películas con finales felices porque priorizan la felicidad de sus hijos y prefieren que sus hijos tengan esta infancia con recuerdos bonitos tienen como estas películas finales felices. También, eh, también está como la otra forma para probar esto sobre quién prueba su impacto con mayor certeza es la universalidad. Probablemente uno te explique que por qué esto es importante y se puede verse en la generalidad de cómo los padres llegarían en la generalidad a creer que esto vaya a suceder. O también en la cámara contraria te debes explicar cómo por qué es certero que esto suceda y sea importante que un grupo marginal sea como importante esto, como el impacto que llega a tener. En la tercera forma es sobre impactos. ¿Qué impacto es más relevante? A nivel de magnitud, podemos definir como cuál es el delta que tiene. ¿Qué impacto tiene que es más relevante? ¿Qué impacto afecta a más personas? A esto me refiero a magnitud. También puede ser por el actor más importante. ¿Qué cámara justifica que su actor sea más importante? ¿Quién justifica un delta significativo en el actor importante? También está otro criterio que es el grado de delta. El grado de delta me refiero con qué diferencia de las personas se llega a tener las soluciones, en qué lado el delta, el cambio, es mucho mejor para las personas. Y con esto concluyo lo que sería una breve explicación sobre el rol de panelista y espero que haya sido un contenido de mucha utilidad.